hicimos la primera impresora 3D de chocolate del mundo y fuimos al hormiguero con ella, estuvimos ahí enseñándosela a Pablo Montos y demás. Bienvenidos al podcast de los VTT Makers. Hoy estamos aquí con Adrián, el presidente de la asociación. Es la tercera vez que intentamos grabar este podcast. Bueno, antes de nada, JP, antes de que me acribille esa pregunta, explícale un poco a la gente de qué trata el podcast de los makers, qué se va a hablar, quién va a venir y un poco cuál es la idea del podcast. Pues vamos a hablar de ciencia, tecnología e innovación con profesores, empresarios y algún alumno o jefe de proyecto de la misma asociación. Y pues un poco eso. Muy bien. Vale, pues Adrián, cuéntanos cómo surge el movimiento maker, cómo surge el movimiento maker y cómo surge el movimiento maker en la VTT. Vale, bueno, al final el movimiento maker a nivel general, a nivel mundial, pues nace de que la tecnología de la impresión 3D comienza como una tecnología cerrada en laboratorios, que tenía unas patentes que costaba miles y miles de euros poder tener una impresora 3D. Y bueno, al final, pues gracias a la investigación de gente curiosa como nosotros, de científicos de universidades y demás, pues nace el movimiento RepRap, o el primer proyecto de impresora 3D RepRap, que nace con la idea de crear las piezas 3D para hacer otra impresora 3D. Por ejemplo, aquí en España llegó de Estados Unidos, como casi todas las modas. Y surgió así, aquí en España surgió un proyecto que se llama Clone Wars, que se basaba en el RepRap, y lo que hacía era, tú recibías unas piezas impresas en 3D con las que ensamblabas tu impresora 3D, comprabas unas varillas, materiales básicos, y con esas piezas que alguien te enviaba del foro, pues construías tu impresora 3D y te comprometías a hacer las piezas impresas en 3D para otro miembro de la comunidad. Y así pues empezaron a crecer y casi hasta el día de hoy se empezó a desarrollar en firmware, el famoso Marlin, se empezó a mejorar la tecnología de la impresión 3D doméstica y hasta el día de hoy que tenemos impresoras 3D domésticas que tienen prácticamente la misma calidad o casi las mismas cualidades que una impresora 3D industrial. Y bueno, si hablamos un poco más concretamente aquí en Cartagena, en la UPCT, pues todo esto nace de un chaval que estudiaba electrónica aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena, que se había construido su propia impresora 3D con materiales muy básicos y un día pues se la sacó aquí al patio de industriales y montó una mesa en el patio con su impresora, con 2 o 3 colegas más que también le emulaban la tecnología y bueno, la gente, sobre todo los de aquí industriales, pues eso, tuvieron mucho interés por ver cómo funcionaba, cómo podían hacer su propia impresora y de ahí nació la asociación de VTT Makers. A ver si un día podemos traer a José David, que fue el fundador, fue este chaval de ingeniería que un día trajo su impresora 3D casera y la quiso compartir con el resto de estudiantes. Vale, ¿y cuál es el objetivo que tienen los makers? Bueno, pues el objetivo principal es aprender. Al final la universidad nos enseña unos conocimientos muy teóricos, se basa mucho en ecuaciones, en una forma pues al final que no es lo que te vas a encontrar en el día a día en el trabajo muchas veces. Al final las empresas buscan del ingeniero gente resolutiva, gente que se va a afrontar problemas, sepa cómo resolverlos. Y sí que es verdad que la universidad te da toda esa base teórica para luego poder desarrollar las soluciones en ingeniería, pero a veces la parte práctica pues se queda un poco escueta, hace falta reforzarla. Y desde Maker lo que intentamos es eso, con esos conocimientos tan teóricos que vemos en la universidad, pues desarrollarlos de una forma práctica, desarrollarlo en proyectos, aplicar la ingeniería a proyectos que nos permiten desarrollar esas habilidades y tener o adquirir una cierta competencias técnicas y esa práctica que luego en el mundo laboral nos va a ser muy muy útil. ¿Y cuáles son esos proyectos más destacados? ¿Cuáles son los más llamativos? Pues tenemos bastantes ahora mismo. Estamos desarrollando unos 4 o 5 proyectos de ingeniería casi de forma simultánea. Al final trabajo como una empresa y departamento de electrónica, el departamento de impresión 3D, el departamento de programación y cada proyecto tiene su responsable, que es el que se encarga de gestionar las tareas de cada miembro y un poco de ponerse en contacto con los distintos responsables de departamentos. Por ejemplo, si necesita imprimir una pieza, pues se pone en contacto con el departamento de impresión 3D y el departamento de impresión 3D se encarga de hacer esas piezas.
Y pues eso, si hablamos... Podríamos ir hablando uno a uno, así comentándolo por encima. Sí, por ejemplo, tenemos a Valkyria, que es una impresora 3D gigante que estamos construyendo. Al final, Pero es gigante, pero ¿cómo es grande? Es decir, ¿cómo es una normal y cómo es esto? ¿Por qué es grande? ¿Por qué? sí. A ver, lo normal en impresión 3D, las impresoras 3D domésticas, es que tengan un tamaño de alrededor de los 20 centímetros cúbicos. Y nosotros estamos construyendo una que tiene 60 centímetros por 60 centímetros por un metro de alto. O sea, estamos hablando ya de de... mesa casi, ¿no? Sí, estamos hablando ya de una máquina industrial, algo que te permite hacer piezas mucho más grandes de lo que podemos encontrar en las impresoras domésticas. Y bueno, tampoco ya traeremos a Guillermo y a Roque, que son los responsables del proyecto, para que te hablen más en detalle de él. Más cosas que estamos haciendo. Estamos desarrollando un robot cuadrúpedo. No sé si conocéis el proyecto de Boston Dynamics, que hacen estos robots amarillos que son como perros, que le dan patadas, le hacen todo tipo de putadas, sí. Y ellos son capaces de, por esa forma antropomórfica que tienen, son capaces de superarlo. Y bueno, al final es una tecnología también carísima, valen miles y miles de euros esos robots cuadrúpedos. Y aquí en Maker estamos intentando hacer uno propio, es decir, con material de bajo coste, con impresión 3D, de manera con código abierto, usando materiales que cualquiera pueda comprar para luego más tarde que puedan replicarlo en otras universidades, en institutos, poder llevar esa robótica tan de nicho y tan cara, que no es para el bolsillo de todo el mundo, pues eso, a permitir que cualquiera pueda tener esa robótica y de alguna manera democratizar esa tecnología. Y también puede ser que en ese proyecto se utilice la inteligencia artificial para programar. Hablábamos antes de eso, que se puede implementar, ¿no? Sí. Explícalo tú mejor. Bueno, ahora mismo estamos aún en la base de desarrollo, aún no hemos conseguido ni terminar la primera patita del perro, pero en un futuro evidentemente se dotará al robot cuadrúpedo con sensores para que pueda trabajar de una forma autónoma. Entonces tendremos que implementar el deep learning y la inteligencia artificial, así como más al público general. Así un poco, como me lo has explicado a mí antes, ¿cómo funciona esto? Así, a grosso modo, ¿cómo funciona esto de coger y dentro de la programación hacer que el perro aprenda por sí solo? Porque esto es lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no soy experto en eso, pero básicamente así a grandes rasgos para que todo el mundo nos pueda entender, lo que haces es como si fuera un niño pequeño y empezar a entrenarlo, a darles situaciones. Tú al final lo que haces es crear una red neuronal y en esa red neuronal pues metes muchos supuestos casos que pueden ocurrir y de esos supuestos casos el perro va aprendiendo y él sabe, por ejemplo, que cuando se cae pues cierto ángulo de movimiento no puede hacerlo porque sabe que se desestabiliza y en función de ese aprendizaje que se va haciendo pues se va desarrollando cada vez pues mejor la inteligencia artificial del perro. Aún así, un día traemos a Frank, que es el responsable de programación, y seguro te lo puede explicar de una forma mucho más técnica que yo. Eso puede ser brutal. Y cuéntame algún otro proyecto, así que ahora me está interesando. Bueno, pues ahora justo vamos a empezar también un proyecto de robótica submarina. Queremos hacer un dron submarino, también impreso en 3D, obviamente, que es lo que a nosotros nos mola. Pues y así pues ya tener casi tierra, mar y aire en los proyectos. Cierto, muy bueno. Además, siendo de Cartagena, ¿no? Que se inventó aquí el submarino. Tener aquí el puerto de Cartagena tan cerca, pues también lo facilita mucho la cosa. Y sí, la idea es eso, aprovechar la impresión 3D para hacer un dron submarino que nos permita pues eso, sumergirnos, hacer vídeo, fotografía submarina. Y bueno, pues compartir también con los demás todo lo que aprendamos durante el proceso de ese proyecto, compartirlo con los demás para que puedan replicarlo y puedan hacer ese proyecto. Está brutal. ¿Alguno más? O... Pues ahora mismo, así que me acuerde, pues también tenemos un proyecto de una mano biónica que se mueve con servomotores y le hicimos impresa en 3D. También hicimos unas prótesis, no sé si conoces, la gente que es asedua de impresión 3D seguro que conoce una asociación que se llama Ayúdame 3D, que se dedican a eso con impresoras 3D a hacer prótesis para niños y para personas que están en situaciones de exclusión social y para países subdesarrollados que no tienen recursos para poder adquirir una prótesis, pues se dedican a hacer ese tipo de prótesis. Aquí también lo hemos hecho para enseñárselo a la gente y demás. Sí, hacemos la labor que hacen ellos de construirlas y ir por esos países y llevándoselo a la gente que la necesita. Pero bueno, también divulgamos un poco sobre ahí. Yo me acuerdo que cuando vine vi el brazo biónico y me impresionó mucho, porque es bastante impactante. Y luego cuando me explicaste lo de las prótesis, me pareció espectacular, porque a lo mejor una prótesis que te puede costar, no lo sé, hablo por hablar, 10.000 euros, a lo mejor una prótesis de un brazo o de una mano.
Tío, es que al final estás haciendo eso. Por unas decenas de euros puedes conseguir una prótesis que al final alguien que no tenga la mano pues no va a ser plenamente funcional, evidentemente, pero ya pues, le estás ayudando a hacer cosas que de otra manera no podría hacer. Claro, y luego a lo mejor para los niños, ¿no? Claro. Lo puedes personalizar, ¿no? Claro, al final, pues eso, al hacer la impresión 3D tiene la ventaja que lo podemos personalizar como nosotros queramos. Es decir, pues podemos hacer, por ejemplo, que sea como la mano de Iron Man, o podemos hacerle que sea como su personaje de animación favorito. Claro, Y eso, ¿qué niño no ha soñado con tener el guante de Iron Man y imagínate el guante de Thanos, ¿sabes? por eso ya es suficientemente duro para ellos el perder un miembro o sentirse diferente a los demás, como para que encima de todo sea como algo feo o poco estético. Así por lo menos pues, pueden hacer su imaginación y pueden jugar con eso y tener esa pequeña ilusión también por ese lado. Nos dejamos algún proyecto que puede ser el de la extrusora, ¿no? Ah, bueno, sí, también aquí en VTT Maker al final estamos concepcionados con los problemas del día a día. Al final, un problema que es de día a día, que podemos ver todos, es la contaminación. Los plásticos están cada vez por más sitios y es un problema ya bastante grande. Y aquí en la asociación hicimos un proyecto impulsado por la Universidad de Economía Circular. Correcto. Y empezamos con un proyecto que se llama Extruder Maker, que lo que hacíamos era con botellas de agua, pues eso, se cortaban en tiras, se le daba forma del filamento y imprimíamos con ese filamento. Al principio éramos un poco escépticos de que funcionara, pero bueno, nos dimos cuenta que las propiedades de las botellas de agua es PET, que es un material muy similar a los que usamos en impresión 3D. Entonces, pues eso. Ese proyecto me acuerdo que tuvo mucho impacto, sé que saliste en muchos periódicos e incluso cuando fuimos a la Printer Party en Madrid también vinieron, están preguntando por eso, si éramos nosotros, tal. Correcto. Y fue eso, un proyecto que tuvo bastante repercusión porque al final con muy poco, unas decenas de euros, se podía construir una máquina que era capaz de transformar una botella de agua en filamento 3D completamente imprimible y para hacer cualquier cosa que se te imagines. El problema que tenía ese proyecto era la cantidad de plástico que ofrecía por una botella de agua. Al final es una cantidad muy pequeña. Y dijimos, jolín, esto tenemos que llevarlo al sector industrial de alguna forma. Y construimos una trituradora de plástico y ahora estamos desarrollando la extrusora de filamento. Al final la trituradora lo que hace es, esas piezas de plástico salen mal, la botella, cualquier desecho de plástico, triturarlo, convertirlo en pellets, que son como las bolitas pequeñas con las que se fabrica el filamento, y luego con la extrusora de filamento, que es lo que estamos desarrollando ahora mismo, pues se introduce esas bolitas de plástico, ese pellet, y lo que hacemos es hacer filamento de nuevo, y con ese filamento, pues bueno, ya haremos pruebas, pero la idea es poder imprimir con él y hacer cosas funcionales de ese plástico que se iba a tirar o se iba a desechar, darle una nueva vida y hacerlo funcional. Está brutal. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal dentro de los makers? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo eran los makers cuando tú llegaste? Sí. ¿Y cómo está ahora? Buena pregunta. Pues al final yo llegué aquí como cualquier estudiante de ingeniería. Conocí a los VTT Makers y lo que hacían. Y durante mi primer año me dediqué casi todo el primer año a reparar impresoras 3D porque era lo que yo sabía, lo que ya había hecho antes. Y estuve pues casi todo un año arreglando impresoras 3D y ayudando en lo que podía con la impresión 3D. Y justo ese año la junta directiva que había ya había que renovarla. Yo me presenté como presidente y bueno, fue elegido. Y bueno, hasta el día de hoy llevo ya un año y medio como presidente. ¿Cuántos erais entonces? Cuando yo llegué a la asociación éramos como unos 15 o 20 o así más o menos. Y ahora a día de hoy somos 66, 67. Debería meterme en el grupo para mirarlo, la verdad. Sí, vale. ¿Qué impacto tienen los VTT Makers en la universidad? Buena pregunta, pues no sé, quizá haya que preguntarle al resto de estudiantes para saberlo. Nosotros lo que intentamos aportar es eso, esa parte práctica que a veces en los laboratorios pues queda un poco desangelada o que no se puede ver en profundidad. Pues eso, intentar, digamos, darle a los estudiantes esa libertad de poder desarrollarse de forma práctica en lo que ellos quieran. Por ejemplo, si a ti lo que te gusta es mucho el diseño de PCBs, que puedas diseñar la PCB, construirla y comprobar que funciona. Y luego, en cuanto a los proyectos, pues lo que comentábamos, al final, para hacer, por ejemplo, un brazo robótico o un dron submarino, tienes que tocar muchos temas. Tienes que saber de mecánica, de electrónica, de programación. Y al final, en la asociación, pues eso, somos 67 miembros y somos una amalgama de ingenieros, es decir, tenemos ingenieros electrónicos, mecánicos, eléctricos, ingeniería de datos, tenemos incluso arquitectos que les gusta de todo el tema de maquetas y demás. Y al final, entre todos nos vamos nos nutrimos unos de otros. Es decir, el ingeniero mecánico aporta lo que él sabe de ingeniería mecánica para hacer la mecánica, por ejemplo, de la pata del perro. Luego el ingeniero electrónico desarrolla el movimiento del motor con el encoder que lee la posición del motor para saber dónde tiene que moverse.
Y al final, pues eso, tanto el electrónico tiene que aprender del mecánico para saber cómo tiene que moverse el motor, y el mecánico también tiene que aprender del eléctrico para saber cuánto va a ocupar ese componente, o saber si ese componente se va a calentar, qué propiedades tiene que tener el material que necesita imprimir eso. Y al final, pues eso, todos aprenden de todos. Eso al final es un poco un desafío, ¿no? Claro. Que todo el mundo funcione como reloj suizo, ¿no? Claro. Y hablando de desafíos, ¿qué éxitos han tenido los makers? Buena pregunta esa. Pues así como hitos remarcables, por ejemplo, hicimos la primera impresora 3D de chocolate del mundo y fuimos al hormiguero con ella, estuvimos ahí enseñándosela a Pablo Motos y demás. Y bueno, hicimos un UGV, que es como una especie de tanque que se usa en operaciones militares para desactivar bombas. Estuvimos también hemos hecho infinidad de proyectos de robótica, hemos ido infinidad de veces a Printer Party, a SECIT, un montón de eventos de divulgación, hemos hecho cursos, hemos hecho divulgación sobre impresión 3D en institutos, colegios y demás. Y bueno, al final, pues eso, aportamos esa semillita del mundo maker, la aportamos a nuestra manera. Qué bien. Todo esto de los makers se financia de alguna manera, ¿no? Porque es verdad que somos una asociación sin ánimo de lucro, pero de algún lado tiene que venir el dinero para poder montar todas estas cosas. Correcto. ¿Quiénes son los principales colaboradores, patrocinadores de todo esto? De forma histórica, pues nos hemos ido financiando sobre todo de los proyectos. Al final la universidad nos iba dando partidas de dinero con las que nosotros podíamos ir desarrollando los proyectos. Y bueno, al final, a base de crecer la asociación, de tener más miembros, de hacer más proyectos y de ir a más ferias y demás, pues hemos conseguido patrocinadores. Por ejemplo, nuestro patrocinador principal ahora mismo es Bionet, que es una empresa que se dedica a hacer bioreactores. Y, por ejemplo, también tenemos empresas de filamento 3D como Sakata, de adhesivos de impresión 3D como son 3D Lac, IGUS, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a hacer material para la industria. Y bueno, al final son las empresas como Bionet que deciden aportar por el capital humano y darnos dinero para poder desarrollar los proyectos, y luego empresas que deciden, pues eso, donarnos o regalarnos productos con los que podemos hacer los proyectos que desarrollamos la asociación. Y estamos infinitamente agradecidos a todos por esa ayuda que nos ofrecen y nos permiten hacer lo que hacemos. Pues muy bien, Adrián, poco más podemos hablar, la verdad. Espero que esto siga para adelante. Muchas gracias al director y a la escuela por dejarnos este espacio. Y pues nada, pues Adri, si quieres decir algo. Pues nada, animar a todo el mundo que entre en las redes sociales, que vean lo que hacemos. Y, jolín, si le gusta lo que hacemos, que no sienta miedo, que nos contacte a través de correo electrónico o por redes sociales, y le enseñamos los proyectos que hacemos de forma encantada. Y si, jolín, deciden también formar parte del equipo, pues siempre estamos deseando gente nueva con nuevas ideas que puedan ayudar en los proyectos. Pues espero que los makers sigan con la inercia con la que le has dado un empujón bastante grande. Así que espero que siga con esa misma inercia. Y pues ya estaría, Adrián. Pues muchas gracias. Vamos a despedirnos de la gente que nos haya visto. Y esperemos que nos sigan en redes. @PTT Makers está ahí. Y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Adiós.